hablamos de seguridad. La Es seguridad seguridad, es venga. un gran pendiente. A mí lo que me asombra es la desmemoria de la oposición. Ya se les olvidó Genaro García Luna y de los Estábamos en medios, Genaro. y de los medios. Se escandalizan por el crimen organizado. Estuvo sentado a la derecha del presidente. Era el secretario. Era el secretario, era el estratega, era el hombre de confianza, era la mano derecha, un hombre del crimen organizado. ¿Cómo no iba a crecer el crimen organizado? ¿Cómo no iba a arraigarse? Si primero nace en la Federal de Seguridad, de ahí salen los primeros capos, con el PRI. Caro Quintero era comandante de la Federal de Seguridad. Nazar Haro era comandante de la Federal de Seguridad. Todos ellos estaban ligados. Y luego viene Fox y les entrega el territorio. Va. Luego Calderón les entrega el control de la guerra. ¿Cómo corriges eso? Y luego Peña no hace nada. Peña, banal, dedicado a sus negocios y a perfilarse como el gran reformador, no hace nada. Esos mismos que son responsables de todo ese proceso de deterioro de la seguridad en México, hoy no hablan de eso. Hoy no recuerdan eso. Y vuelven otra vez, ya está la promesa, tardaron, ya lo iban a sacar, pero tardaron. La progre buena ondita pasó a ser la mujer fuerte. Ahí está la promesa de fuerza. Y ese va a ser el énfasis de la campaña. Uno de ellos seguramente sí. No, el central. El central va a ser la seguridad. No tendría que serlo. Si fuera oposición no tendría que serlo. Tienen que encontrar algo, pero va a ser la seguridad. Y esto nos habla de una doble moral espantosa y de una desmemoria. Van a hablar de seguridad quienes provocaron la crisis de seguridad. Xochitl no la provocó. ¿Cómo no? No, claro Y que no no. trabajó con Vicente Fox. Y no Fue estuvo integrante cerca de de Felipe su Calderón. gabinete. No estuvo cerca de Felipe Calderón. Pues no en su gabinete. Y no calla convenientemente lo sucedido con Felipe Calderón en este país. ¿Pero qué tenía que decir Xochitl de Felipe Calderón? Tendría que decir lo que pasó. Tendría que decir la Esto que dice el corrupción de general la García Policía Federal. Y vamos a hablar de otra cosa. En seguridad, ¿qué se ha hecho? En solo 5 años se han puesto en pie de guerra, y no de pie de guerra, de seguridad, 129,000 efectivos de la Guardia Nacional. Que yo sí creo que si esos 129 no estuvieran en el país, esto sería verdaderamente desastre. Pero ¿qué estaba en Desastre. lugar de la Guardia? Las policías estatales y municipales penetradas por el narco. ¿Le metió el PRI y el PAN mano a las policías? No. Yo coincido con lo que dice de Peña Nieto, lo criticamos aquí mucho, ellos siempre nos echaron en cara y no sabe cómo nos presionaron durísimo, presionaron con sus quejas, y presionaron también sí con sus llamadas, porque no había que criticar lo que ellos estaban haciendo, que era ¿qué? La estrategia. Nosotros hacemos estrategia. Y ahí está la estrategia, ¿no? Ahí está la estrategia. coordinación. Era la estrategia. Nosotros sí nos coordinamos y la estrategia. Y la se habla de coordinación. los muertos de este sexenio, pero nadie dice, No, y de los de Peña y de los de Calderón, pero por nadie supuesto, ¿no? dice que Felipe Calderón subió 192% el número de asesinados en este país. No, de acuerdo. 192%. Pero Esa culpa, ¿sabes quién sí la tiene fresca? El pueblo. Por eso votaron contra el PRI, por eso votaron contra el PAN. en el 18. Y por eso van a volver a votar en contra. En el 21 ya no tanto, ¿eh? No sé por qué, pero en el 21 ya no tanto. En el A ver 20 si nos recuerdas la cantidad de muertos hasta el cierre del año, ¿no? De los 5 años del presidente López Obrador, 19, 20, 21, 22, 23, por favor. Es que tú, Porque eso también cuenta, ¿no? una marea, ¿O no cuenta? una marea así no la detienes, simplemente. Y hay una apuesta que es atacar las causas. Porque Sí. lo que sí ya sabemos, y vámonos para atrás, vámonos a la guerra en Colombia. ¿Qué pasó en la guerra en Colombia? ¿Detuvieron el crimen en Colombia? No. No.
¿Detuvieron el flujo de droga a los Estados Unidos? No. Bueno, ahí los narcos llegaron a ser La política norteamericana de combate, legisladores, ¿no? la política norteamericana de combate a la droga por la fuerza es un fracaso rotundo. Rotundo. Va. Está demostrado en este país, en Colombia, en Afganistán, en Vietnam, en todas partes donde los norteamericanos se han metido a balazos, no ellos, han ordenado que se combata a balazos, ha sido un fracaso. Déjeme decirle Y tienen dos 100,000 muertos de fentanilo. ¿Por qué? Sí, correcto. Porque no lo pueden parar como lo quieren parar. Déjeme decirle dos cosas sobre el tema de seguridad. El que ofreció pacificar al país fue el presidente López Obrador. Sale, no se puede en 6 años. ¿Cuántos años más cree que debamos entonces esperar pacientemente a que esto suceda? Mira, se necesitan dos cosas. Lo primero que necesitamos hacer, no solamente México, sino muchos países, es invertir la operación. O sea, En lugar de decirle a los norteamericanos, te paramos la droga, es decirle a los norteamericanos, detén a tus capos. pues sí los detiene. Y detiene hasta los nuestros. No, a sus No, capos. pues ¿cómo que no? ¿Quién detuvo a General García Luna? Dime un ¿La capo. Guardia Nacional? Sí, pero dime un capo norteamericano importante, un señor Mackenzie. No, bueno, No, dime uno. Sé que lo he repetido mucho. Dime No un, lo dime tengo, uno solo. No lo tengo. No lo sé que tienes detiene porque- a sus narcos locales. Dime un solo No. artículo importante en el New York Times sobre los cárteles norteamericanos de la droga. Uno. En el Times no, pero sí en los periódicos del sur de California, del sur de Texas. No, de Nueva- siempre de son Nuevo México, González, porque es donde Escobar, más fuerte. Martínez. Ok. Está bien, no, eso no lo he Dame dicho varias veces. un cártel norteamericano de la Sí. droga. Sí. Dime una bodega con 2 toneladas de droga capturada en Los Ángeles, Allá. Chicago, Nueva York. Nada. No. Mientras eso no suceda, la inseguridad en nuestros países va a seguir muy precaria, va a ser muy difícil de combatir. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Por un lado, quitarles la base financiera. Por el otro lado, arrebatarles la base social. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo le arrebatas la base social? Con los programas del bienestar, con jóvenes construyendo el futuro, con sembrando vida. Porque si no apuestas que el dinero del presupuesto vaya a la gente más necesitada, va a llegar el dinero del narco a comprar conciencias. No, pues llega. Llega. Y porque ese dinero del narco lleva años operando y tiene un andamiaje muy profundo. De eso no habla ni el PAN ni el PRI. Que pusieron a un señor del narco a mandar al lado del presidente de la República. Sarkozy dice en sus memorias que ninguna decisión tomaba Felipe Calderón que no estuviera. En materia de seguridad conciliada con el CICO. Ahí está. Entonces, Sí. ¿de qué estamos Déjame decirle hablando? otra cosa. Omar García Harfuch, que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de escucharlo, él con toda su experiencia, por supuesto cercano sí a Claudia Sheinbaum, y si trabaja o no trabaja en estas líneas de seguridad del próximo gobierno, yo la verdad no lo sé. Pero lo que nos opinó creo que es perfectamente vigente porque dijo, mientras no fortalezcamos policías en los estados y las policías municipales, otra vez, estamos regresando a la época de, ¿quién le gusta? Pues a lo mejor de finales de Calderón, de principios de Peña en los gobiernos de los estados, esto no va a funcionar. Decía el propio exsecretario de Gobernación en funciones de precandidato. ¿Por qué? Y tendremos que ver que la Guardia Nacional haga funciones de policía municipal porque no la hay. Ese es un error. Pues no, Ese ha sido un error se grave, tuvo que, primero tienes que trabajar. tienes que tener presencia calificada del Estado en todo el territorio. No la tienes a través de las policías municipales y estatales. Tienes que tener otra fuerza. Lo intentaron con la Gendarmería, lo intentaron con la Policía Federal. La Policía Federal tenía un 10%, menos de un 10% de hombres. Mire, me quedo con el diario de Chihuahua hoy que me preocupa mucho esta hijo. Ojalá, lo decíamos, ojalá de verdad la Guardia Nacional lo resuelva. Dejó ir la Guardia Nacional a chofer que mató pareja. El 24 de diciembre detienen a un señor que en un accidente automovilístico mata a una pareja de 38 años, matrimonio, y los deja ir. Y se denuncia hasta el día último del año el asesinato. Finalmente es un asesinato. Integrantes de la Guardia Nacional dejando ir a un presunto asesino. Por ahí podemos empezar. Por ahí, Qué bueno, preocupante es eso, cada ¿no? vez que se denuncia, Qué preocupante es eso. que cada vez que se denuncia uno de estos hechos, la Guardia Nacional, en tanto una institución tan grande, puede tener, son 129,000 efectivos. Ok, Ojalá no. uno,
o dos, o cinco. 2 o 3 Sí, o 5. los que sea. Hay que proceder. Ningún delito Ojalá, impune ojalá. de agentes de la Guardia Nacional. Ese es un deseo, un objetivo. Oiga, pues nos vamos. Nos vamos. Qué bueno verlo, señor. Pero no olvidemos a Genaro García Luna. Aquí vamos a Nunca, estar platicando. todos No, los aquí días. estamos, no se nos va a olvidar nada, eso y Todos otras cosas. los días. Que tenga buen año, señor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pausa. Chao, Sofía. Muchas gracias. Buen día, Volvemos. feliz año.